Buenas noches, amigos y amigas. Hace tiempo que no teníamos la ocasión de encontrarnos en un acto de esta naturaleza. En todo caso, yo quería empezar mi declaración recordando unas palabras de Rousseau, que decía: sin libertad, o mejor dicho, no hay libertad sin justicia. Y la celebración inminente de los juicios orales contra el juez Baltasar Garzón por la Sala Segunda del Tribunal Supremo es una explicación más, entre otras muchas, del profundo deterioro del poder judicial y un signo más de la crisis del Estado de Derecho y de la democracia en España. Dicho esto, yo quería volver a comenzar este acto con las mismas palabras que pronuncié en el auditorio Ramón y Cajal de la Complutense de Madrid el 13 de abril de 2010. Lo digo porque sigue conservando plena actualidad. Y además tengo la ventaja de que ha habido un juez demócrata que entendió que eso era el ejercicio de la libertad de expresión y no otras cosas que se decían. El Tribunal Supremo, o la Sala Segunda del Tribunal Supremo, se constituyó y sigue constituyendo, como dije entonces, un instrumento de la actual expresión del fascismo español. Y esto es la verdad. Y el Tribunal Supremo debe saber, como ya se ha anticipado por mi compañero Jaime Ruiz de alguna manera, debe saber que el inicio del juicio contra el juez Garzón es el inicio del juicio contra el propio Tribunal Supremo, por los ciudadanos y la sociedad democrática en su conjunto. Un Tribunal Supremo que va a estar sometido sin las formalidades procesales propias de un proceso penal, mucho menos, y por tanto sin esas formalidades que todos conocemos, pero va a estar sometido a un auténtico enjuiciamiento que va a exigirles o va a pedirles cuentas, sería la expresión similar, de cómo obran cuando tramiten el juicio oral y cómo dicten su sentencia finalmente. Y va a exigirles algo que hasta ahora no han acreditado demasiado o de ninguna manera: independencia, al margen de cualquier forma de jerarquización o corporativismo, que es ya de la que hay muestras abundantes a lo largo del proceso, como en el caso de que el juicio con las escuchas telefónicas de Gürtel vaya a formar parte de ese tribunal los magistrados Varela y Marchena, que serían materialmente incompatibles desde el punto de vista de la estricta legalidad, que pudieran formar parte de ese tribunal. Pues bien, pese a todo, vamos a pedirles independencia. Hoy día tenemos dudas de esa independencia, como tenemos dudas de su imparcialidad, pero pese a todo vamos a pedirla, como vamos a pedirle también que obre con buena fe, que obre de una manera fiable ante los ciudadanos y que obre sobre todo y finalmente también con acierto. Es lo mínimo que se puede pedir de un tribunal cuando somete a juicio a alguien, mucho más cuando está sometido a un juicio a una persona como el juez Garzón, que nunca tenía que estar sometido a ninguna clase de juicio porque no ha cometido ningún delito. Hay algo importante que hay que exigirle al Tribunal Supremo de una vez, y es que interprete y aplique los tratados internacionales suscritos y ratificados por España y que hasta ahora se han negado a aplicar, particularmente en el procedimiento de los crímenes del franquismo. Ya es hora de que alguna vez sepan que hay un derecho internacional humanitario, que hay un derecho penal internacional que permitió la detención de Pinochet y su posterior entrega a las autoridades chilenas o a las autoridades británicas, que fue obra del juez Garzón, que dio un giro de 180 grados al derecho penal. El Tribunal Supremo, además, el Tribunal debe saber, porque es bueno que lo sepa, y hay que explicitarlo alguna vez en público, que va a tener o va a actuar todos ellos, los integrantes de la sala, concretamente que va a juzgar por la investigación de los crímenes del franquismo, va a tener delante la mirada, yo diría que muda, doliente y desesperanzada, de unas cuantas víctimas y sobre todo de familiares de víctimas, concretamente de los familiares de los 192.684 personas que, según las autoridades franquistas, fallecieron en las cárceles franquistas desde 1939 a 1944, expresión de un auténtico genocidio, puesto que la mayor parte de ellas murieron fusiladas. En segundo lugar,
familiares de los 1.717 fusilados en el campo de la Bota de Barcelona, que también están esperando alguna vez una respuesta y que no lo han llegado todavía, que van a tener también delante la mirada de las víctimas, algunas posiblemente fallecidas o familiares de esas víctimas, de los 6.748 condenados por el Tribunal de Orden Público. También van a tener presentes. Yo creo que son familiares, víctimas directas, que expresan con una cierta escepticismo, como es natural, la impunidad absoluta del pasado totalitario de España. Yo creo que no ha ocurrido en ningún otro país europeo con antecedentes nazis o fascistas directamente como Alemania o Italia. Y todos los ciudadanos deben valorar también, los ciudadanos deben valorar que el Tribunal Supremo, el juez Varela, la Sala Segunda, todos sus organismos, todos sus componentes, que alguna vez apliquen el derecho internacional, como he dicho, pero sobre todo que no utilicen las leyes vigentes, la ley de amnistía, la ley de memoria histórica, etcétera, etcétera, para impedir la persecución del genocidio franquista y para favorecer paralelamente a la persecución penal y justificada del juez Garzón. Yo creo que ante esta decisión, yo creo que hay varias razones por las cuales la sociedad en su conjunto, los ciudadanos demócratas, han de estar atentos y enjuiciar la labor del Tribunal Supremo. Primero, por haber admitido a trámite la querella de una organización ultraderechista como Manos Limpias, heredera directa